Me llamo Carmen, tengo 68 años, y durante más de 40 años viví sumergida en lo que creía era la verdad absoluta de Dios. Hoy, desde la tranquilidad de mi pequeño apartamento en las afueras de Córdoba, mientras tomo mi té de manzanilla como cada tarde, siento la necesidad de contarles una historia que guardé en silencio durante demasiado tiempo. Una historia sobre cómo una organización que se hacía llamar el Pueblo Escogido de Jehová me robó los mejores años de mi vida. Me separó de mis hijos y casi destruye mi alma por completo. Cuando tengo pesadillas, y las tengo seguido, siempre sueño con el mismo momento. Mi hija Elena, de apenas 16 años, parada en la puerta de casa con una maleta en la mano y lágrimas corriendo por sus mejillas. En el sueño, yo estoy del otro lado de la puerta, inmóvil, repitiendo como un robot las palabras que los ancianos me habían enseñado. Si no obedeces a Jehová, no puedes vivir en esta casa. Siempre despierto sudando frío, con el corazón acelerado, recordando que aquello no fue un sueño sino la realidad más cruel que viví jamás. Todo comenzó en 1978, cuando yo tenía 28 años y trabajaba como secretaria en una pequeña empresa de seguros. Mi esposo Roberto había muerto en un accidente de tráfico el año anterior, dejándome viuda con 3 hijos pequeños: Elena de 5 años, Carlos de 7 y Miguel de 9. El dolor era tan intenso que algunos días no podía ni levantarme de la cama. Mis vecinos me miraban con lástima, mis padres vivían lejos y yo me sentía completamente perdida en un mundo que de repente no tenía sentido. Fue un sábado por la mañana cuando sonó el timbre de mi casa. 2 mujeres elegantemente vestidas, con sonrisas cálidas y ojos brillantes, me preguntaron si me gustaría conocer las respuestas que Dios tenía para mis sufrimientos. Se llamaban Hermana Rosa y Hermana Patricia, y hablaban con una convicción que me hipnotizó desde el primer momento. Hermana Carmen, me dijeron, Jehová ve tu dolor y quiere consolarte. Él promete que pronto no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Todo lo anterior habrá pasado. En ese momento, quebrada por la pérdida y desesperada por encontrar esperanza, aquellas palabras sonaron como música celestial. Mis hijos jugaban en el patio mientras yo escuchaba por primera vez sobre el paraíso en la tierra, sobre la resurrección de los muertos, sobre cómo Jehová iba a destruir este sistema malvado y establecer su reino. Tu esposo Roberto puede volver a vivir, me dijeron con una certeza que me hizo temblar. Pero solo si te mantienes fiel a la organización de Jehová hasta el final. Comencé los estudios bíblicos inmediatamente. 3 veces por semana, la hermana Rosa venía a mi casa con esos libros coloridos llenos de ilustraciones del paraíso. Yo veía las imágenes de familias felices, de niños jugando con leones, de ancianos que recuperaban su juventud, y mi corazón se llenaba de una esperanza que no había sentido desde la muerte de Roberto. Esto es lo que Jehová promete para los que le sirven fielmente, me repetían una y otra vez. Mis hijos también empezaron a escuchar las enseñanzas. Elena, la más pequeña, quedaba fascinada con los dibujos de los niños en el paraíso. Mami, me preguntaba, ¿es verdad que papá va a volver cuando venga Jehová? Yo asentía con lágrimas en los ojos, convencida de que estaba dándoles la esperanza más hermosa del mundo. No sabía que en realidad les estaba entregando sus vidas a una secta que los convertiría en prisioneros de sus propias mentes. En 6 meses ya estábamos asistiendo al Salón del Reino 3 veces por semana. Era un edificio sencillo pero impecable, con sillas ordenadas en filas perfectas y un escenario al frente donde los hermanos daban sus discursos. Todo tenía un orden, una disciplina, una estructura que me tranquilizaba después del caos que había sido mi vida. Los hermanos nos recibían con abrazos y sonrisas. Nos hacían sentir parte de una gran familia mundial. Ahora tienen una nueva familia, nos decían, la familia espiritual de Jehová. Las reglas llegaron gradualmente, como gotas de lluvia que empiezan suaves, pero después se convierten en tormenta. Primero fue fácil, no celebrar cumpleaños porque tenían origen pagano. Jehová no quiere que honremos el día que nacimos en este sistema malvado, explicaba el hermano Raúl, uno de los ancianos. Luego vino la Navidad. Es una festividad babilónica que deshonra a Dios. Después fueron las fiestas patrias, los eventos escolares, las amistades fuera de la organización.
Recuerdo vívidamente el día en que Elena llegó llorando de la escuela, porque no había podido participar en el festival del Día de la Madre. Todos mis compañeros cantaron para sus mamás, pero la maestra me dijo que me quedara sentada porque tú dijiste que no podía participar. Sollozaba en mis brazos. Ese momento me dolió profundamente, pero la hermana Rosa me tranquilizó. Hermana Carmen, Satanás va a usar hasta a los niños para hacerte dudar. Elena debe aprender desde pequeña que servir a Jehová requiere sacrificios. Mi vida social se redujo completamente al círculo de los testigos de Jehová. Dejé de ver a mis amigas del trabajo, corté relaciones con vecinos que consideré mala asociación. Incluso limité el contacto con mis propios padres porque se negaron a aceptar la verdad. En el mundo solo hay dos tipos de personas, me enseñaban, los siervos de Jehová y los siervos de Satanás. No puede haber término medio. En 1980, cuando llevábamos 2 años en la organización, me bauticé en una asamblea de distrito junto con mis 3 hijos. El hermano Raúl me sumergió completamente en aquella piscina improvisada mientras cientos de hermanos aplaudían. Ahora eres oficialmente una testigo de Jehová, me dijo al salir del agua. Jehová te ha adoptado como su hija, pero recuerda que este privilegio conlleva responsabilidades eternas. Salí de aquella agua sintiéndome renacida, purificada, parte del pueblo escogido de Dios, pero también salí con una cadena invisible alrededor de mi cuello, aunque no lo sabía en ese momento, porque ser testigo de Jehová bautizado significaba que cualquier cuestionamiento, cualquier duda, cualquier desacuerdo con la organización podría resultar en la expulsión. Y la expulsión significaba la muerte social y familiar absoluta. Si alguna vez te alejas de Jehová, me advirtió la hermana Rosa, ni siquiera tu propia familia podrá hablarte. Es el amor duro que Dios requiere para mantener pura a su organización. Los años que siguieron fueron de entrega total. Me convertí en pionera, dedicando 70 horas mensuales a la predicación de casa en casa. Mis hijos crecían dentro de la burbuja de los testigos, sin celebraciones, sin amigos mundanos, sin deportes escolares, sin nada que pudiera contaminar su espiritualidad. Elena se destacaba por su inteligencia y su belleza, pero también por su obediencia absoluta a las reglas de la organización. Era el orgullo de la congregación, el ejemplo que los ancianos ponían a las demás jóvenes. Carlos y Miguel también progresaban espiritualmente. A los 18 años, Carlos se convirtió en siervo ministerial, el primer paso hacia ser anciano. Miguel, aunque más callado, era constante en la predicación y nunca cuestionaba las enseñanzas. Yo me sentía bendecida por Jehová, convencida de que estaba criando a mis hijos en el camino correcto, preparándolos para sobrevivir al Armagedón, que según la organización llegaría muy pronto. Los primeros signos de que algo no estaba bien comenzaron cuando Elena cumplió 15 años. No fue una celebración, por supuesto, porque los cumpleaños estaban prohibidos, pero ese día ella llegó a casa con una tristeza que no había visto antes en sus ojos. Se sentó en su cama y me dijo algo que me heló la sangre. «Mamá, ¿por qué Jehová nos prohíbe ser felices?». Le respondí con las frases que había memorizado durante años. «Hija, la felicidad verdadera viene de servir a Jehová, no de las festividades mundanas». Pero por primera vez, mis propias palabras me sonaron vacías, como si fuera un disco rayado repitiendo lo mismo una y otra vez. Elena había comenzado a hacer preguntas incómodas durante los estudios familiares que realizábamos todas las noches. ¿Por qué solo los testigos de Jehová se van a salvar en el Armagedón? ¿Qué pasa con toda la gente buena que no conoce la verdad? Yo trataba de explicarle la doctrina que nos habían enseñado, que Jehová leería los corazones y que cada persona tendría la oportunidad de escuchar el mensaje antes del fin. Pero Elena insistía, «Mamá, hay miles de millones de personas en la tierra. ¿Cómo van a escuchar todas el mensaje si solo somos 8 millones de testigos?». Sus preguntas me incomodaban porque yo también había comenzado a notar cosas extrañas en la organización. El hermano Raúl, nuestro anciano principal, vivía en una casa mucho más lujosa que el resto de nosotros, manejaba un auto del año y su esposa usaba joyas costosas. Cuando discretamente pregunté a la hermana Rosa cómo podía permitirse esos lujos con el salario de electricista que tenía, ella me respondió, «Hermana Carmen,
Jehová bendice a los que le sirven fielmente. No deberíamos cuestionar cómo usa sus bendiciones cada hermano. Pero algo dentro de mí no se sentía tranquilo con esa explicación. Durante las reuniones de los jueves por la noche, comencé a prestar más atención a las enseñanzas de la atalaya. Notaba contradicciones entre lo que habían enseñado años atrás y lo que enseñaban ahora. Las fechas del fin del mundo habían cambiado varias veces durante mi permanencia en la organización. Primero era 1975, después era muy pronto, luego en esta generación, y ahora era más cerca que nunca. Cuando Elena me preguntó por qué Jehová cambiaba de opinión tantas veces, no supe qué responder. El momento más perturbador llegó cuando la hermana Patricia, aquella dulce mujer que me había llevado la verdad años atrás, fue expulsada de la congregación. El anuncio se hizo un jueves por la noche, frío y calculado. Patricia Morales ya no es una de las testigos de Jehová. Ni una explicación, ni una palabra más. Desde ese momento, todos debíamos tratarla como si fuera invisible, como si nunca hubiera existido. Sus propios hijos, que también eran testigos, dejaron de hablarle. Su esposo se divorció de ella. En una semana, toda su vida se desintegró. Yo sabía que Patricia había hecho algunas preguntas sobre la doctrina del año 1914 y la generación que vería el fin del mundo. Las mismas preguntas que yo había comenzado a hacerme. Verla destruida de esa manera me llenó de un terror que no podía explicar. Esto es lo que pasa con los apóstatas, me dijo la hermana Rosa cuando vio mi preocupación. Jehová los expulsa de su organización para mantener pura a su pueblo. Debemos alegrarnos de estar libres de esa influencia venenosa. Elena presenció todo esto y su rebeldía se intensificó. Comenzó a cuestionar abiertamente durante las reuniones, levantando la mano para hacer preguntas que incomodaban a los ancianos. ¿Por qué la organización cambió la interpretación de esta profecía? ¿No se supone que Jehová no cambia? Sus preguntas eran inteligentes, bien fundamentadas, pero los ancianos las evadían con respuestas vagas sobre luz progresiva y entendimiento que se aclara gradualmente. La situación empeoró cuando Elena cumplió 16 años. Ese día llegó a casa y me anunció algo que me destrozó. Mamá, ya no quiero ser testigo de Jehová. No puedo seguir fingiendo que creo en algo que no tiene sentido. Las palabras salieron de su boca como puñales que me atravesaron el corazón. Durante años había temido este momento. Había orado para que nunca llegara, pero ahí estaba, mirándome a los ojos con una determinación que me aterrorizó. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta orando, pidiendo a Jehová que iluminara el corazón de mi hija, que la salvara de las garras de Satanás. Al día siguiente fui directamente a hablar con el hermano Raúl. Le conté lo que Elena había dicho y le supliqué que me ayudara. Hermana Carmen, me dijo con voz grave, tu hija está en una situación muy peligrosa. Si continúa por este camino, tendremos que tomar medidas disciplinarias. Y tú, como su madre, tienes la responsabilidad de corregirla antes de que sea demasiado tarde. Me explicó que debía darle un ultimátum a Elena, o se sometía completamente a la organización o tendría que irse de casa. Jehová requiere lealtad absoluta, me dijo. No puedes permitir que una apóstata viva bajo tu techo y contamine a tus otros hijos. Es mejor perder una hija que perder tu salvación eterna. Sus palabras me sonaron como sentencia de muerte, pero la doctrina estaba tan profundamente arraigada en mi mente que no pude cuestionarla. Esa conversación con Elena fue la más dolorosa de mi vida. Nos sentamos en la sala, ella con su mirada desafiante y yo con el corazón partido en 1000 pedazos. Elena, le dije con voz temblorosa, tienes que elegir. O aceptas completamente las enseñanzas de Jehová o no puedes seguir viviendo en esta casa. Pensé que se echaría a llorar, que me suplicaría, que cambiaría de opinión. Pero me miró con una tristeza profunda y me dijo, mamá, entonces ya hiciste tu elección también. Los siguientes días fueron un infierno. Elena se volvió aún más rebelde, cuestionando todo abiertamente, negándose a ir a las reuniones, hablando con amigos mundanos de la escuela. Carlos y Miguel me presionaban para que hiciera algo drástico. Mamá, Elena está arruinando nuestra reputación en la congregación, me decía Carlos. Los hermanos están comenzando a murmurar que no tienes control sobre tu familia. El hermano Raúl
programó una reunión con Elena para tratar de restaurarla espiritualmente. Fue una sesión de 3 horas donde 3 ancianos bombardearon a mi hija adolescente con preguntas sobre su fe, sus dudas, sus intenciones. Elena respondió con honestidad brutal: no creo que ustedes tengan la verdad. No creo que Dios destruya a personas buenas solo porque no van al salón del reino. Y no creo que una organización humana pueda decidir quién se salva y quién se condena. Salimos de esa reunión con el ultimátum final. Elena tenía una semana para demostrar arrepentimiento completo o sería expulsada formalmente. Y si era expulsada, yo tendría que elegir entre mi hija y mi fe. Hermana Carmen, me dijo el hermano Raúl al final, esperamos que demuestres la misma lealtad a Jehová que Abraham demostró cuando estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Esa noche abracé a Elena con desesperación, tratando de memorizarla, de grabar en mi mente cada detalle de su rostro, porque algo en mi corazón me decía que pronto ya no podría hacerlo. Mamá, me susurró al oído, ¿de verdad crees que Dios quiere que escojas entre él y tu hija? No le respondí porque no tenía respuesta. Durante 40 años me habían enseñado que Jehová siempre debía estar primero, antes que familia, antes que todo. Pero por primera vez en mi vida, esa enseñanza me parecía más diabólica que divina. La semana pasó como una pesadilla en cámara lenta. Elena mantuvo su posición, yo me aferré a mi fe, y el destino se acercaba inexorable como una locomotora que no podía detenerse. Antes de continuar con esta historia que me duele hasta las fibras del alma, quiero pedirles algo desde el fondo de mi corazón. Si esta historia les está llegando, si sienten que pueden entender, aunque sea un poquito del dolor que estoy compartiendo, por favor dejen un comentario contándome dónde están escuchando esto. No saben la paz que me da saber que estas palabras llegan a corazones que pueden entenderlas. Y si pueden, regálenme un like, no para mí, sino para que esta historia llegue a más personas que tal vez la necesiten escuchar. Porque a veces, sentir que no estamos solos en nuestro dolor es lo único que nos mantiene en pie. El día final llegó un lunes gris de marzo de 1994. Elena se levantó como siempre, desayunó en silencio y se preparó para ir a la escuela. Antes de salir, vino hacia mí y me dio un beso en la frente, como hacía desde pequeña. «Te amo, mamá», me dijo con una voz que parecía cargar toda la tristeza del mundo. Yo sabía que era una despedida, pero no pude decir nada más que «yo también te amo, hija». Fueron las últimas palabras cariñosas que intercambiamos por muchos años. Esa tarde, mientras Elena estaba en la escuela, el hermano Raúl vino a mi casa acompañado de otros 2 ancianos. Entraron a mi sala como jueces que venían a pronunciar una sentencia. «Hermana Carmen», dijo el hermano Raúl con su voz solemne de siempre, «Elena no ha demostrado arrepentimiento. Esta noche será anunciada su expulsión en la congregación. A partir de mañana, nadie podrá hablar con ella, incluyéndote a ti y a tus hijos. Es una decisión dolorosa, pero necesaria para mantener la pureza de la organización de Jehová». Mi mundo se desplomó en ese momento. Durante 16 años había criado a Elena dentro de la verdad. Había sacrificado todo para darle una educación espiritual, y ahora me decían que tenía que borrarla de mi vida como si nunca hubiera existido. «Hermano Raúl», logré balbucear, «ella es solo una niña confundida. Tal vez con más tiempo». Él me interrumpió con una firmeza que me heló. «Hermana Carmen, Jehová requiere obediencia absoluta. Si continúas teniendo contacto con Elena después del anuncio, tú también serás disciplinada». Carlos y Miguel llegaron de la escuela mientras los ancianos aún estaban en casa. Cuando supieron de la decisión, sus reacciones me impactaron profundamente. Carlos, que siempre fue el más espiritual de los 3, dijo sin dudar: «Es lo mejor para todos». Elena eligió su camino. Miguel, más sensible, se quedó en silencio, pero vi lágrimas en sus ojos. La doctrina estaba tan arraigada en ellos que aceptaron perder a su hermana como si fuera algo natural y necesario. Cuando Elena llegó de la escuela esa tarde, encontró su maleta empacada en la entrada de casa. Yo estaba en la sala, rígida como una estatua, con Carlos y Miguel a mi lado. «Hija», dije con una voz que no parecía mía, «a partir de hoy no puedes vivir más en esta casa. Has sido expulsada de la congregación y no podemos tener contacto contigo.
Elena me miró con una mezcla de dolor e incredulidad que me partió el alma. «Mamá», dijo con la voz quebrada, «¿realmente me estás echando de casa? Soy tu hija, salí de tu vientre. ¿Cómo una religión puede ser más importante que eso?». Sus palabras eran como cuchillos en mi corazón, pero la programación de tantos años era más fuerte. «Jehová viene primero», respondí mecánicamente. «Si regresaras a la organización, podrías volver a casa». Elena tomó su maleta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. «Cuando despiertes de este lavado de cerebro, yo voy a estar esperando». La puerta se cerró detrás de ella y mi vida se partió en dos. Corrí a mi cuarto y lloré como nunca había llorado, ni siquiera cuando Roberto murió, porque cuando Roberto murió, yo aún tenía esperanza de verlo en la resurrección. Pero Elena estaba viva, respirando, en algún lugar de la ciudad, y yo no podía ni saber dónde. La organización me había convencido de que era mejor para mí, mejor para ella, mejor para todos. Pero ¿por qué algo mejor dolía tanto? En los días siguientes, traté de mantener mi rutina normal. Iba a las reuniones, predicaba de casa en casa, dirigía estudios bíblicos, sonreía a los hermanos que me felicitaban por haber sido fiel a Jehová, aún en circunstancias difíciles. «Hiciste lo correcto, hermana Carmen», me decía la hermana Rosa. «Elena regresará cuando vea que el mundo solo ofrece sufrimiento. El amor duro a veces es necesario», pero por dentro me estaba muriendo lentamente. Cada noche me acostaba pensando dónde estaría durmiendo Elena, si tenía comida, si estaba segura. Tenía apenas 16 años y estaba sola en un mundo que yo había pasado años enseñándole que estaba controlado por Satanás. ¿Cómo lograría sobrevivir? ¿Quién la cuidaría cuando se enfermara? ¿Quién la consolaría cuando estuviera triste? 3 meses después de que Elena saliera de casa, una vecina me contó que la había visto trabajando en una cafetería en el centro de la ciudad. «Parece que está bien», dijo, «pero se ve muy delgada y triste». Esa información me destruyó completamente. Mi hija estaba trabajando para sobrevivir, probablemente pasando necesidades, mientras yo continuaba en mi casa cómoda, fingiendo que todo estaba bien. Comencé a pasar por esa cafetería siempre que salía a predicar, esperando verla. Un día logré divisarla a través del escaparate. Estaba usando un uniforme sencillo, atendiendo clientes con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Había adelgazado mucho y parecía mayor, como si la vida ya le hubiera quitado la inocencia de la adolescencia. Quise entrar, abrazarla, pedir perdón, llevarla a casa. Pero los pies no me obedecieron. La programación mental era más fuerte que mi instinto materno. Carlos y Miguel reaccionaron de formas diferentes a la ausencia de Elena. Carlos se volvió aún más fanático, como si quisiera compensar la debilidad espiritual de su hermana, siendo el testigo de Jehová perfecto. Estudiaba constantemente, predicaba horas extras, criticaba todo lo que pudiera parecer mundano. Miguel, por otro lado, se volvió más cerrado y melancólico. Varias veces lo encontré mirando fotos antiguas de cuando éramos una familia completa. Un año después de la expulsión de Elena, comenzaron a llegar a la congregación rumores perturbadores sobre otros casos similares. Una joven de una congregación vecina también había sido expulsada por cuestionar la doctrina y se había suicidado 3 meses después. 2 adolescentes de otra congregación habían huido de casa antes de ser expulsados y nadie sabía dónde estaban. Una madre había sufrido un colapso nervioso después de echar a su hijo de casa. Estos casos comenzaron a hacerme cuestionar si realmente estábamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo una organización que predicaba amor podía estar destruyendo tantas familias? ¿Cómo Jehová, que la Biblia decía que era amor, podía exigir que madres rechazaran a sus propios hijos? Pero estas dudas eran peligrosas y yo las empujaba al fondo de mi mente siempre que surgían. 2 años después de la expulsión de Elena, un jueves por la noche, durante el estudio de La Atalaya, el hermano que dirigía la reunión leyó un párrafo sobre lealtad a la organización. Debemos estar dispuestos a cortar vínculos incluso con familiares si se oponen a la verdad de Jehová, leyó con convicción. En ese momento, algo dentro de mí se rebeló.
Levanté la mano y, por primera vez en 20 años como testigo de Jehová, hice una pregunta que no debería haber hecho. Hermano, dije con voz temblorosa, si Jehová es amor, ¿cómo puede exigir que cortemos relaciones con nuestros hijos? ¿Jesús no comía con publicanos y pecadores? ¿No deberíamos seguir su ejemplo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las cabezas se volvieron hacia mí con expresiones de shock y desaprobación. El hermano que dirigía balbuceó algo sobre confiar en la organización y siguió adelante, pero yo ya había plantado una semilla de duda que comenzaría a crecer. Después de la reunión, el hermano Raúl me llamó para una conversación privada. Hermana Carmen, dijo con voz grave, tus preguntas de esta noche demuestran un espíritu peligroso. Estás cuestionando la sabiduría de Jehová y eso es muy serio. Necesitas orar más, estudiar más y confiar más en la organización. Sus palabras sonaron como una amenaza velada. Yo sabía que estaba caminando en una línea muy delgada. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en años, tomé la Biblia y la leí sin ninguna publicación de la Torre del Vigía para guiarme. Leí sobre Jesús acogiendo niños, consolando afligidos, perdonando pecadores. Leí sobre el amor de Dios que nunca falla, sobre la compasión que no tiene límites. Y por más que busqué, no encontré ningún versículo que apoyara la práctica cruel de echar hijos de casa por hacer preguntas. Fue esa noche que comencé mi propio viaje de despertar, aunque no sabía aún hacia dónde me llevaría. Porque cuando pasas toda la vida en una prisión mental, salir de ella es un proceso largo y doloroso. Pero las semillas estaban plantadas y ya no había forma de impedir que crecieran. En los meses siguientes, comencé a notar otras inconsistencias en la organización, cambios constantes de doctrina que se presentaban como luz progresiva, pero que en realidad contradecían completamente lo que se había enseñado antes. Casos de abuso que se barrían bajo la alfombra para proteger la reputación de la organización. Ancianos que vivían lujosamente mientras predicaban simplicidad a los demás. Pero lo que más me perturbaba era el recuerdo constante del rostro de Elena cuando salió de casa. Esa mezcla de dolor, decepción y una tristeza profunda que me atormentaba día y noche. ¿Cómo había permitido que una organización me convenciera de abandonar a mi propia hija? ¿Cómo había creído que eso era la voluntad de Dios? El punto de quiebre llegó de una manera que nunca esperé. Era octubre de 1997, 3 años y medio después de que Elena saliera de casa, cuando recibí una llamada telefónica que cambiaría todo para siempre. La voz del otro lado era de una mujer joven que no reconocí al principio. ¿Señora Carmen Ruiz?, preguntó con voz temblorosa. Soy Ana, amiga de Elena. Ella está en el hospital y la está pidiendo. Mi corazón se detuvo por completo. ¿Qué pasó?, logré preguntarle entre sollozos que no podía controlar. Tuvo un accidente de auto. Está consciente, pero los doctores dicen que es grave. Está en el Hospital San Rafael, habitación 215. Colgué el teléfono y por primera vez en años, mi instinto materno fue más fuerte que toda la programación religiosa. No pensé en las consecuencias. No consulté con los ancianos. No me preocupé por lo que dirían en la congregación. Solo tomé mis llaves y corrí hacia el hospital como una madre desesperada que era. Durante el camino, lloré como no había llorado desde el día que Elena salió de casa. Por favor, Dios, oraba mientras manejaba, no me la quites antes de que pueda pedirle perdón. Cuando llegué al hospital, Elena estaba despierta pero muy débil. Tenía vendas en la cabeza, un brazo enyesado y múltiples heridas en el rostro. Al verme entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, susurró con voz quebrada, pensé que no vendrías. Me acerqué a su cama y la abracé como no la había abrazado en años. Perdóname, mi amor, le dije llorando. Perdóname por haber sido tan ciega, tan cruel, tan mala madre. Elena me abrazó con su brazo sano y lloró conmigo. Te extrañé tanto, mamá. Cada día de estos 3 años te extrañé tanto. Esa noche me quedé en el hospital cuidando a Elena. Le conté todo lo que había pasado en estos años, cómo había llorado por ella cada noche, cómo había pasado por la cafetería donde trabajaba esperando verla, cómo había comenzado a cuestionar las enseñanzas de la organización. Elena me escuchó con paciencia y amor, sin reproches, sin rencor. Mamá, me dijo tomando mi mano, yo sabía que algún día despertarías.
Solo esperaba que fuera antes de que fuera demasiado tarde para nosotras. Al día siguiente, Carlos y Miguel vinieron al hospital. La reunión fue tensa e incómoda. Carlos se mostró frío y distante con Elena. Apenas le dirigió la palabra. Miguel, en cambio, no pudo contener las lágrimas al verla. «Te extrañé tanto, hermana», le dijo abrazándola. Carlos lo reprendió inmediatamente. «Miguel, no deberías mostrar afecto hacia una expulsada. Está mal ante Jehová». Esa frase me hizo ver con claridad la monstruosidad de lo que nos habían enseñado. Una religión que impedía que los hermanos se amaran era una religión diabólica. Durante la semana que Elena estuvo hospitalizada, no fui a ninguna reunión en el Salón del Reino. Me quedé día y noche cuidándola, recuperando el tiempo perdido, reconstruyendo lentamente nuestra relación. Los hermanos de la congregación comenzaron a llamarme preguntando por qué no había asistido a las reuniones. Les dije la verdad, que mi hija estaba en el hospital y yo la estaba cuidando. «Hermana Carmen», me dijo la hermana Rosa por teléfono, «sabes que no puedes tener contacto con Elena. Está expulsada y eso no ha cambiado». «Rosa», le respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Ella es mi hija y está herida. Ninguna religión en el mundo me va a impedir cuidar a mi propia hija». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Carmen», me dijo finalmente, «estás cometiendo un error muy grave. Los ancianos van a querer hablar contigo cuando Elena salga del hospital». «Que hablen», le respondí. «Ya no me importa lo que digan». Cuando Elena fue dada de alta una semana después, tuve que tomar la decisión más importante de mi vida. ¿La llevaba de vuelta a casa desafiando abiertamente a la organización o la dejaba irse otra vez para mantener mi posición en la congregación? La respuesta vino sin dudas. Elena volvió a casa conmigo. Carlos se fue a vivir con un hermano de la congregación, diciendo que no podía vivir en una casa donde se desafiaba a Jehová. Miguel se quedó, pero vivía en conflicto constante entre su amor por su hermana y su miedo a la organización. 2 días después de que Elena volviera a casa, recibí la visita inevitable. 3 ancianos, incluyendo al hermano Raúl, vinieron a mi puerta con rostros serios y Biblias en las manos. «Hermana Carmen», dijo el hermano Raúl, sin siquiera saludar, «sabemos que Elena está viviendo en tu casa otra vez. Esto constituye una violación grave de las reglas de expulsión. Tienes que elegir, o Elena se va, o tú enfrentarás una comisión judicial». Los miré a los 3, y por primera vez en 20 años, como testigo de Jehová, no sentí miedo. Sentí una claridad y una paz que no había experimentado nunca. «Hermanos», les dije con voz calmada, «durante 19 años he obedecido cada regla de esta organización. Sacrifiqué amistades, oportunidades, incluso a mi propia hija por ser fiel. Pero ahora entiendo que ustedes no representan a Dios. Un Dios de amor jamás pediría que una madre abandone a su hija herida». El hermano Raúl se puso rojo de ira. «Carmen, estás hablando como una apóstata. La organización es el canal de Dios en la tierra». «No», le respondí firmemente. «La organización es un grupo de hombres que han usurpado la autoridad de Dios para controlar a las personas. Y yo ya no voy a ser controlada por ustedes». El hermano Raúl se levantó abruptamente. «Tendrás una comisión judicial el próximo jueves. Te recomiendo que uses ese tiempo para reflexionar sobre tu actitud rebelde». Esa noche, Elena y yo nos quedamos despiertas hablando hasta muy tarde. Me contó sobre los 3 años que había vivido sola, cómo había trabajado en empleos mal pagados para sobrevivir, cómo había dormido en casas de amigos cuando no tenía dinero para el alquiler, cómo había llorado por las noches, extrañando a su familia. Pero también me contó algo que me llenó de orgullo. «Mamá, esos 3 años me enseñaron a ser fuerte. Aprendí que puedo sobrevivir a cualquier cosa. Y nunca volví a la organización, ni siquiera cuando tenía hambre y frío, porque sabía que sería traicionar mi propia conciencia». El jueves llegó mi comisión judicial. Entré al Salón del Reino donde había pasado tantos años de mi vida, pero esta vez me sentía como una extraña. Los 3 ancianos estaban sentados detrás de una mesa como jueces, con grabadora y cuadernos. «Carmen Ruiz», dijo el hermano Raúl formalmente,
Estás aquí porque has violado deliberadamente las reglas de la organización al mantener contacto con una persona expulsada. ¿Estás arrepentida de tus acciones? Los miré directamente a los ojos y respondí con una claridad que me sorprendió. No estoy arrepentida de cuidar a mi hija. Si eso es un pecado ante ustedes, entonces sus reglas están equivocadas. ¿Reconoces que la organización de los Testigos de Jehová es el canal de Dios en la tierra?, me preguntó otro anciano. No, respondí sin dudar. Creo que es una organización humana que ha causado mucho daño a muchas familias, incluyendo la mía. El hermano Raúl se inclinó hacia adelante con expresión severa. Carmen, ¿estás dispuesta a cortar contacto con Elena y demostrar que eres leal a Jehová? Nunca, respondí firmemente. Elena es mi hija y la amo incondicionalmente. Si su Jehová requiere que abandone a mi hija, entonces prefiero no servir a ese Dios. Las palabras salieron de mi boca como una declaración de independencia que había estado esperando 20 años para pronunciar. La decisión fue inmediata y unánime: expulsión por apostasía. Salí de esa sala sintiéndome más libre de lo que me había sentido en décadas. Al llegar a casa, Elena me esperaba con lágrimas en los ojos. «Mamá, ¿qué pasó?» «Fui expulsada», le dije sonriendo. «Y es la mejor decisión que he tomado en años». Nos abrazamos y lloramos juntas, pero esta vez eran lágrimas de liberación, no de dolor. Los días siguientes fueron extraños pero liberadores. Por primera vez en 20 años, no tenía que ir a reuniones 3 veces por semana. No tenía que predicar de casa en casa. No tenía que estudiar publicaciones de la Torre del Vigía. No tenía que pretender que estaba de acuerdo con enseñanzas que me parecían crueles e ilógicas. Podía simplemente ser yo misma, pensar por mí misma, tomar mis propias decisiones. Carlos no me dirigió la palabra por meses. Cuando finalmente vino a verme, fue para intentar convencerme de que regresara a la organización. «Mamá», me dijo, «tienes que volver. Sin la organización no tienes esperanza de vida eterna». «Hijo», le respondí con tristeza, «si Dios existe, y yo creo que sí, Él me juzgará por cómo traté a mis hijos, no por mi lealtad a una organización humana». Carlos se fue ese día diciendo que no podía tener contacto conmigo mientras siguiera siendo apóstata. Miguel, por otro lado, comenzó a hacer preguntas. Veía lo feliz que Elena y yo éramos juntas. Veía que no nos había pasado nada terrible por dejar la organización. Y comenzó a cuestionar lo que le habían enseñado toda su vida. «Mamá», me dijo una noche, «¿es posible que todo lo que nos enseñaron esté equivocado?» «Hijo», le respondí, «es posible. Y está bien cuestionarlo. Hacer preguntas no es malo, es humano». Los años que siguieron a mi expulsión fueron los más auténticos y plenos de toda mi vida. Elena y yo reconstruimos nuestra relación desde cero, esta vez basada en amor genuino, no en obediencia ciega a reglas religiosas. Ella terminó sus estudios secundarios, después estudió psicología en la universidad y siempre me decía que quería ayudar a otras personas que habían sufrido traumas familiares como el nuestro. «Mamá», me decía con frecuencia, «lo que vivimos no puede ser en vano, tiene que servir para ayudar a otros». Miguel finalmente tomó la decisión de dejar la organización cuando cumplió 21 años. El proceso fue gradual y doloroso para él, porque había crecido completamente inmerso en esa mentalidad. Pero viendo nuestra felicidad, viendo que podíamos tener una vida plena y significativa fuera de la Torre del Vigía, encontró el valor para liberarse. El día que anunció que no regresaría al Salón del Reino, lloró en mis brazos como un niño. «Mamá», me dijo, «tengo miedo de haber tomado la decisión equivocada». «Hijo», le respondí acariciando su cabello, «la decisión equivocada es vivir una mentira por miedo. Tu padre estaría orgulloso de tu valentía». Carlos siguió siendo testigo de Jehová y cortó completamente el contacto con nosotros. Se casó dentro de la organización, tuvo hijos y durante más de 10 años no supimos nada de él. Esto me dolía profundamente, porque había perdido un hijo por ganar una hija. Pero Elena siempre me consolaba diciéndome, «Mamá, Carlos está vivo. Algún día puede despertar y regresar». Pero si yo hubiera muerto en la calle cuando tenía 16 años, esa oportunidad nunca habría existido. Tenía razón, como siempre. En el año 2005,
11 años después de mi expulsión, comencé a involucrarme en un grupo de apoyo para exmiembros de sectas religiosas. Al principio fui solo para buscar ayuda personal, porque aún cargaba con mucha culpa y confusión por los años perdidos. Pero pronto me di cuenta de que mi experiencia podía ser útil para otras personas que estaban pasando por situaciones similares. Comencé a compartir mi historia en reuniones, después en conferencias, y finalmente decidí escribir un libro sobre mi experiencia. Elena me ayudó enormemente con el proceso de escritura. Ella había estudiado los mecanismos psicológicos del control mental y me explicaba cómo la Organización de los Testigos de Jehová utilizaba técnicas clásicas de manipulación: aislamiento social, dependencia emocional, miedo al castigo, recompensas por obediencia y demonización de cualquier fuente de información externa. «Mamá», me decía, «no fuiste tonta ni débil, fuiste víctima de un sistema diseñado específicamente para controlar mentes. Lo importante es que lograste salir». Mi libro se publicó en 2008 y tuvo un impacto que nunca esperé. Recibí cientos de cartas de personas que habían vivido experiencias similares, madres que habían expulsado hijos, hijos que habían sido abandonados por sus padres, familias enteras destruidas por esta doctrina cruel del ostracismo. Muchas me escribían para agradecerme por hacerlas sentir menos solas, por validar su dolor, por darles esperanza de que la sanación era posible. Una de las cartas más impactantes que recibí fue de una mujer llamada Patricia, de México, que me escribió: «Señora Carmen, leí su libro y lloré durante 3 días seguidos. Yo expulsé a mi hija hace 5 años y no he sabido nada de ella desde entonces. Su historia me dio el valor para buscarla. Ayer la encontré y aunque al principio me cerró la puerta, hoy vino a visitarme. Vamos a intentar reconstruir nuestra relación. Gracias por mostrarme que el amor de madre debe ser más fuerte que cualquier religión». En 2010, algo increíble sucedió. Carlos me contactó después de más de 15 años sin hablar conmigo. Su hija mayor, mi nieta que yo no conocía, había hecho preguntas sobre por qué no tenía abuelos maternos. Carlos había comenzado a cuestionarse si realmente era justo mantener a sus hijos alejados de su familia por razones religiosas. «Mamá», me dijo llorando cuando nos vimos por primera vez en tantos años, «he cometido un error terrible. He privado a mis hijos de conocer a su abuela y tía. ¿Puedes perdonarme?». El reencuentro con Carlos y conocer a mis nietos fue uno de los momentos más felices de mi vida. Ellos tenían 8 y 6 años y al principio me miraban con curiosidad y timidez. Pero gradualmente, especialmente la mayor, comenzó a hacer preguntas sobre por qué no habían conocido antes a la abuela Carmen. Carlos estaba en un proceso interno de cuestionamiento que duraría varios años más, pero el hielo se había roto. Elena, que ya era psicóloga licenciada, abrió su propia clínica especializada en trauma religioso. Trabajaba específicamente con exmiembros de sectas y familias afectadas por el control religioso extremo. A menudo me invitaba a dar charlas a sus pacientes, compartiendo mi experiencia como testimonio de que era posible recuperarse y reconstruir relaciones familiares dañadas. «Mamá», me decía, «tu historia no solo nos salvó a nosotros, está salvando a muchas otras familias». Miguel se convirtió en un activista muy vocal contra las prácticas abusivas de los testigos de Jehová. Escribía artículos, participaba en foros de internet, daba entrevistas a periodistas que investigaban el tema. Siempre decía que quería evitar que otros niños crecieran en el ambiente de miedo y control que nosotros habíamos experimentado. «Mamá», me explicaba, «cada persona que sale de esa organización es una victoria. Cada familia que se reúne después de años de separación es un milagro». En 2015, Carlos finalmente dejó completamente la organización junto con su esposa e hijos. El proceso fue traumático para él, porque perdió todas sus amistades y tuvo que reconstruir su identidad desde cero a los 40 años. Pero tener el apoyo de su familia hizo toda la diferencia. «Mamá», me dijo el día que tomó esa decisión final, «ahora entiendo por qué tú elegiste a Elena por encima de la organización. El amor verdadero no puede ser condicional. Hoy, a los 68 años, puedo decir que mi vida tiene un propósito profundo y genuino».
Paso mis días ayudando a otras personas que están saliendo de situaciones de control religioso, escribiendo, dando conferencias y, sobre todo, disfrutando de mi familia reunificada. Tengo 4 nietos maravillosos que crecen libres de dogmas extremistas, que pueden hacer preguntas sin miedo, que pueden amar a su familia sin restricciones religiosas. Elena se casó con un hombre bueno que entiende su historia y la respeta profundamente. Miguel también formó su propia familia y está criando a sus hijos con valores humanistas, enseñándoles a pensar críticamente y a valorar la familia por encima de cualquier institución. Carlos está sanando gradualmente del trauma de haber vivido 40 años en una secta, pero cada día está más fuerte y más seguro de su decisión. Lo más hermoso de todo esto es que nuestras heridas se convirtieron en nuestra fortaleza. La separación forzada que vivimos nos enseñó a valorar cada momento juntos. El dolor que experimentamos nos dio compasión para ayudar a otros en situaciones similares. La mentira en la que vivimos durante tantos años nos enseñó a apreciar la verdad, por dolorosa que sea. A menudo me preguntan si me arrepiento de haber sido testigo de Jehová durante tantos años. La respuesta es compleja. Me duele el tiempo perdido, me duele el daño causado a mis hijos, me duele haber sido cómplice de un sistema que destruye familias. Pero también reconozco que esa experiencia me dio las herramientas para ayudar a cientos de otras personas. Mi dolor se transformó en propósito, mi trauma en testimonio. Hay noches en que aún sueño con el día que Elena salió de casa con su maleta, pero ahora, en lugar de despertar con angustia, despierto con gratitud, porque ese día terrible fue el comienzo de nuestra verdadera liberación. Ese día aprendí que el amor de madre debe ser incondicional, que ninguna religión tiene el derecho de separar familias, que la verdad siempre vale la pena, sin importar el precio que tengamos que pagar. Para todas las madres que están leyendo esto y que tal vez se encuentran en la situación en la que yo estuve, quiero decirles, sus hijos necesitan su amor más que su obediencia a cualquier organización religiosa. No permitan que hombres que se dicen representantes de Dios les ordenen abandonar a los seres que más aman en este mundo. La vida es muy corta para desperdiciarla viviendo mentiras y separando familias. Y para todos los hijos que han sido rechazados por sus familias por pensar diferente, por hacer preguntas, por elegir su propio camino, no pierdan la esperanza. A veces, el despertar toma años, a veces décadas, pero el amor verdadero siempre encuentra la manera de resurgir. Manténganse fuertes, vivan con autenticidad y nunca olviden que merecen ser amados exactamente como son. Mi historia no terminó con un final perfecto de película. Terminó con una verdad real, que es posible sanar, que es posible reconstruir, que es posible transformar el dolor en propósito. Y eso, queridos amigos, es mucho más valioso que cualquier paraíso prometido por una organización que separa familias en nombre de Dios. Gracias por acompañarme en este viaje doloroso, pero liberador. Si mi historia toca su corazón, compártanla. Si conocen a alguien que está pasando por algo similar, abrácenlo. Y si ustedes mismos están en una situación de control religioso, recuerden, siempre hay salida, siempre hay esperanza, siempre hay vida después de la secta. Con todo mi amor y toda mi esperanza de que ninguna familia más tenga que pasar por lo que nosotros pasamos. La verdad liberta, pero el amor sana, y al final, solo el amor permanece.